Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Buen día, profe. Buen Buen día. ¿Todo día. bien? Buen día. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como siempre, perdemos algunos minutos durante los primeros 40 minutos para esperar a que todos se puedan conectar. Vamos a hacer la primera media hora que nos queda de clase, un repaso pequeño de lo que vimos la clase pasada, y luego vamos a eh, avanzar con el resto de los periodos históricos que desarrolla Pardo en el texto que tienen para leer. Con lo cual, no sé si antes de arrancar tienen alguna pregunta para hacerme. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces empezamos. Habíamos dicho la clase pasada que en la segunda parte del texto de Rubén Pardo teníamos un desarrollo de los distintos conceptos de ciencia que van surgiendo a lo largo de distintas épocas históricas, y que las características del conocimiento científico que él desarrollaba en un comienzo, refiriéndose a la capacidad descriptiva, explicativa, predictiva mediante leyes, al carácter crítico, a la fundamentación lógica y empírica, al carácter metódico, etc., referían a una serie de características que presenta la ciencia, pero que esas características remiten a las características sobre cómo entendemos hoy la ciencia. En realidad, el concepto que había dado Pardo al comienzo de su desarrollo era un concepto relacionado con la ciencia en un sentido moderno, digamos, ¿no? Y entonces él lo que hace en la segunda parte del texto es desarrollar el carácter epocal, el sentido epocal del concepto de ciencia, en el sentido de que la ciencia tiene una serie de características y rasgos que las diferencian de otro conocimiento no científico, pero que esos rasgos y esas diferencias se van modificando de acuerdo con la época histórica. Y entonces lo que hicimos a continuación es periodizar los distintos periodos históricos a partir de los cuales se comprende a la ciencia en un sentido diferente cada vez. Y entonces habíamos identificado básicamente tres periodos: el periodo premoderno, el periodo moderno y el periodo posmoderno, y habíamos dicho que dentro del periodo premoderno podíamos distinguir dos subperiodos, la antigüedad y la Edad Media, ¿sí? Y que en cada uno de esos dos subperiodos íbamos a encontrar características específicas de cada periodo, pero a su vez rasgos en común, tanto del periodo antiguo como de la Edad Media. Motivo por el cual considerábamos a la antigüedad y la Edad Media como parte del paradigma premoderno, porque tienen rasgos o caracteres en común. Y entonces habíamos empezado a desarrollar el paradigma premoderno. Habíamos dicho que dentro del paradigma premoderno podíamos identificar una serie de conceptos duales que se contraponen y que son como conceptos centrales que definen la forma del pensamiento griego. Por ejemplo, uno de esos conceptos diferenciados eran el par mito-logos, donde decíamos que mito significaba una narración que no tenía una demostración, a diferencia del logos, que se presentaba como un discurso explicativo que buscaba demostrar algo, es decir, no solamente explicar, sino además fundamentar eh, el argumento que se da. Me parece importante que ustedes tomen nota de que ya en el periodo antiguo la idea de una fundamentación como rasgo del conocimiento científico aparece como un rasgo central del concepto de ciencia, ¿sí? La idea de que todo desarrollo científico debe tener una fundamentación que respalde el argumento que se está planteando. Este
concepto que forma parte de la ciencia, que es la idea de fundamentación y demostración, es clave para la historia de la ciencia moderna. Bueno, luego habíamos desarrollado el concepto, la distinción entre el concepto doxa y el de episteme. Habíamos dicho que justamente en relación con la idea de fundamentación, la episteme se presentaba como un saber fundamentado, mientras que la doxa era un saber no fundamentado. Pero además, la episteme tenía otras características que tenían que ver con la idea de esfuerzo y reflexión, de que la episteme es un saber sistemático que pretende instalarse la verdad y que es crítico, que es cuestionador. Mientras que la doxa se presenta como un saber no fundamentado, que se obtiene espontáneamente, que es asistemático y se mueve en el ámbito de la verosimilitud y a su vez es acrítico, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Perfecto. Entonces, decíamos, el mundo griego decíamos que era fundacional de la cultura occidental y que a su vez se planteaban una serie de oposiciones que permitían comprender la naturaleza tan importante del pensamiento griego. Les pido por favor que si tienen los micrófonos encendidos lo apaguen porque siento ruido atrás y no me puedo concentrar. Entonces decía que el par mito-logos y la doxa versus la episteme eran conceptos importantes, y uno de los conceptos centrales dentro del mundo griego va a ser la idea de buscar un fundamento. Chicos, sigo sintiendo ruido por atrás. Bueno, entonces, en principio lo que me interesa que podamos recordar y repensar dentro de lo que es el paradigma premoderno, en particular en el mundo griego, la idea de la búsqueda de un fundamento del discurso explicativo. Esa búsqueda de un fundamento es lo que marca una ruptura y un punto de quiebre con respecto a la forma de pensamiento previa a este periodo premoderno, donde el mito jugaba un rol central. Yo no quisiera meterme demasiado dentro del concepto de mito, pero sí solamente remarcar, haciendo una digresión sobre esta cuestión, que hay un texto que se llama, a ver si me acuerdo, no lo tengo acá, un texto de un autor muy importante, a ver si lo encuentro, si me aguardan un segundo, así les digo el nombre del autor. Ya les digo. Acá lo encontré, hay un texto de un autor que se llama Mircea Eliade, que escribe un texto muy interesante que se llama Mito y Realidad, y donde él en ese texto aborda el concepto de mito y muestra cómo se pensaba el mito en un periodo anterior al periodo, digamos, premoderno, ¿no? En realidad podríamos decir que el mito en las sociedades más antiguas se podía entender también como una idea, como un concepto relacionado con la búsqueda de la verdad y con el intento de explicar la realidad, pero esa búsqueda de intentar explicar la realidad estaba asociada con el origen del mundo, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es que el mito es un concepto que tal y como lo entendemos hoy sería una especie de fábula que no tiene absolutamente ningún sentido,
sino que el mito en la antigüedad se presentaba como una narración que, entre otras cosas, en distintas sociedades y tribus, tenían el objetivo de explicar el origen del universo, ¿no? Y que todo lo que estaba referenciado al mito remitía a su vez al origen del universo. Y que por lo tanto, en ese sentido, el mito era una historia verdadera, ¿no? El mito era una historia verdadera. No era algo tal y como lo entendemos hoy, una historia que carece de verdad, sino que era una historia verdadera. Lo que pasa es que este concepto de mito luego se transformó y en términos occidentales es pensado como un concepto donde se trata de una narración, el mito significa una narración, no solo que no tiene demostración, sino que se la suele pensar como una especie de fábula, ¿no? Bueno, antiguamente el mito no representaba una fábula en las sociedades, sino que representaba una historia verdadera. De hecho, mito y logos tienen la misma raíz, el mismo origen, y remiten a la idea de una narración, de un discurso. Fíjense que cuando yo les expongo acá el concepto de mito y logos, ambos se refieren a una narración, a un discurso explicativo, ¿no? Ambos son discursos explicativos, pero la diferencia estaría en que el logos demuestra lo que narra, demuestra lo que explica, ¿sí? Me interesa fundamentalmente que nos concentremos en la idea de demostración, porque la pregunta que sigue a continuación es, bueno, la diferencia entre mito y logos es que el logos es un discurso que no solamente explica, sino que además demuestra. La pregunta que se sigue a continuación es, ¿cómo demuestra? ¿Cómo hago para demostrar que algo es verdadero? Bueno, ese es uno de los problemas más importantes de la ciencia. ¿Cómo demostrar el carácter verdadero de un conocimiento? ¿Sí? Pero sin ahondar demasiado en la idea del cómo se demuestra, marco esta diferencia entre mito y logos, planteando que el logos justamente se diferencia del mito por la idea de que busca un fundamento de lo que explica. ¿Vamos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Sigo? Sí. A ver. Estoy viendo si tengo a alguien para admitir, pero están todos admitidos. Bueno, luego dijimos que dentro del paradigma premoderno, en la Edad Media, hay una serie de cambios que se producen respecto de la antigüedad. Uno de ellos tiene que ver con la concepción cristiana de la vida. Y que hay una muy fuerte subordinación de la razón a la fe, ¿no? Esto es un rasgo diferencial con respecto al periodo antiguo, porque en el periodo antiguo no había una subordinación de la razón a la fe. Vamos a poner acá. Profe, ¿a eso se refiere? Creo que es obvio, pero por lo menos lo digo. Es como decir que todo lo que pensaban y decían lo hacían en base a la fe. Sí, exacto. A ver, ¿te estás refiriendo a la Edad Media? Claro. O sea, es una pregunta para ver si estoy entendiendo bien nomás. Sí, no, está bien, está bien. En realidad, la diferencia es la siguiente. Vieron que nosotros dijimos, paradigma premoderno se divide en dos periodos, antigüedad y Edad Media. En la antigüedad dijimos, hay una serie de conceptos que son importantes, uno de ellos es el par mitologos, el otro es el par doxa episteme. Y un concepto central que aparece en el periodo antiguo es el de fundamentación, donde la fundamentación va a ser el rasgo que diferencie lo que es el logos de lo que es el mito. Eso me parece central que lo comprendan, ¿sí? Ahora, en la Edad Media se produce un cambio con respecto al periodo antiguo, y uno de esos cambios es que en la Edad Media la razón empieza a quedar subordinada a la fe.
se produce un proceso de subordinación de la razón a la fe. Subordinación que no estaba presente en la época antigua, ¿sí? Entonces, en este sentido, este primer eje temático, la subordinación de la razón a la fe, marca una diferencia con respecto al paradigma antiguo, ¿sí? Fíjense que a continuación planteamos otro rasgo. El mundo es comprendido en términos de un orden divino. ¿La razón desaparece? No, la razón no desaparece, pero se subordina a la fe. Entonces yo les decía la clase pasada que nos vamos a encontrar con un grupo de autores en la Edad Media que buscan demostrar a través de un procedimiento racional que Dios existe. Ahora, la razón se utiliza para probar la existencia de Dios. No es que desaparece la razón no desaparece, pero se subordina a la fe. ¿Sí? Voy a buscar, ahora me viene a la mente, pero lo quiero decir de manera más precisa, una frase de un autor medieval que establece una relación entre razón y fe. Que él plantea una fórmula, a ver si la encuentro, plantea una fórmula que marca esta relación entre razón y fe. A ver si lo encuentro. Pero bueno, el concepto lo voy a buscar y se los voy a poner en el PowerPoint, pero básicamente el concepto de este autor es que para poder ejercer la razón y para que la razón nos ilumine, es condición necesaria la fe, ¿no? O sea, es como si la razón dependiera de la fe, por decirlo de alguna manera. Voy a buscar la fórmula que plantea este autor medieval y se las voy a enviar, para que tengan presente y que les quede como idea central el hecho de que en la Edad Media no es que desaparece la razón, sino que hay una relación jerárquica entre razón y fe. ¿Sí? ¿Resolví la duda que me planteaste? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, porque, claro, o sea, básicamente era lo que, o sea, no es que planteaba una red de duda, digamos, solamente era que, como que envasaba todo a lo que era la fe, no es que se envasaban en eso y pensaban mediante eso. Cuando si hacían algo mal, pensaban que no lo tienen que hacer por la fe, no es por otra cosa. Exactamente, pero no es que la razón desaparece, sino que la fe juega un rol central en la estructuración de la vida social. Claro, razonaban en base a eso. Exactamente, el universo mental del período consiste en que el centro de todo es Dios y la fe en Dios. Y luego viene todo lo demás, ¿no? Ahora, otra característica era que el mundo es comprendido en términos de un orden divino, esto ya lo vimos, y que, decíamos, el universo se encuentra ordenado jerárquicamente, ¿sí? Ahí está la tierra y el cielo. En términos jerárquicos, el cielo es más importante que la tierra, ¿no? O sea, hay un más allá, lo voy a plantear en otros términos, está el más allá y está el más acá. El más allá es en jerarquía superior al más acá. Y decíamos, por otra parte, que no obstante estas diferencias que se marcaban entre el período premoderno, entre la Edad Media y el periodo antiguo, dentro del periodo premoderno, había una serie de características comunes entre el periodo antiguo y el periodo medieval, y entre esas características comunes, por un lado, estaba la visión geocéntrica del mundo. Es decir, que tanto en la Edad Antigua como en la Edad Media se pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Y en relación con el hecho de que la Tierra era el centro del universo, se pensaba en la idea de un espacio que era finito. Hoy por hoy, nadie piensa que hay un espacio finito. Todos pensamos en términos de un mundo infinito, en el sentido de que, bueno, hemos descubierto
que vivimos en una galaxia que es una entre millones, ¿no? Y que parece que el universo es infinito en ese sentido. Bueno, esto es un descubrimiento que se hace después, pero durante la Edad Media y durante la Edad Antigua se pensaba que el universo era cerrado y que era finito, es decir, que tenía límites, ¿sí? Y por otra parte, otra característica que identificamos en común entre la Edad Antigua y la Edad Media es el orden jerárquico y el orden teleológico. Con respecto al orden jerárquico, decíamos, se concibe al universo como una escala de jerarquías. Esas jerarquías cambian entre la Edad Antigua y la Edad Media. En la Edad Media las jerarquías era el más acá, el más allá, Dios, los hombres, la tierra, el cielo, ¿no? Donde la jerarquía siempre está puesta al lado de Dios, del lado de lo celestial, ¿sí? Y en el caso de la Edad Antigua, tenemos una relación jerárquica, una estructura jerárquica, donde se plantea, por ejemplo, la idea de un primer motor inmóvil. Esto es un planteo aristotélico, la existencia de un primer motor inmóvil. ¿Qué es esto del primer motor inmóvil? Bueno, lo señalo rápidamente y cortamos para reingresar de nuevo a la clase a los próximos 40 minutos, pero el primer motor inmóvil consistía básicamente en esto. El mundo está en movimiento, el mundo cambia, el mundo el mundo se mueve, tiene movimiento, ¿no? Todo está sujeto a un devenir. Ahora, la pregunta es, ¿qué origina este devenir? Bueno, lo que Aristóteles plantea es que el origen, aquella causa primera, que a su vez causa el mundo, que a su vez es un devenir, se caracteriza por el movimiento, no puede ser algo que esté en movimiento, dice Aristóteles. O sea, la causa primera que mueve a todo lo demás y que genera el devenir, no puede ser el mismo, esa causa no puede ser ella misma, perdón, eh, móvil, tiene que ser inmóvil. ¿Por qué? Porque si esa causa primera fuera algo que se mueve, habría que explicar qué es lo que la mueve. Y si habría que explicar qué es lo que la mueve y tuviera una explicación de qué es lo que la mueve, entonces no sería la causa primera. ¿Se entiende? Porque la causa primera es lo primero que mueve a todo lo demás. Entonces, si eso primero que mueve a todo lo demás se mueve, hay que explicar qué es lo que mueve a eso primero que mueve todo lo demás. Pero si tenemos que explicar eso, entonces esa causa primera ya no es causa primera, hay otra causa que la explica. De ahí la idea de que hay un primer motor que es inmóvil. Y entonces, este primer motor inmóvil en jerarquía es superior a lo que es móvil, lo que está sujeto a devenir. Bueno, entonces decía que podíamos identificar también una estructura jerárquica en la Edad Antigua, a diferencia de el periodo que va a venir ahora, que lo vamos a analizar, que es el periodo moderno y posmoderno, ¿sí? Pero hay una jerarquía tanto en la Edad Media como en la Edad Antigua, solamente que esa jerarquía cambia en cuanto al contenido, pero en los dos hay una especie de jerarquía en ambos periodos. Bueno, vamos a cortar porque nos queda menos de un minuto y empezamos los próximos 40 minutos con el análisis del periodo moderno. Nos vemos en breve. Ya desconectémonos y ahora nos volvemos a reconectar. Buenísimo.